pues grandes empresas como OpenAI y otras de ese mismo tamaño están haciendo mucha inversión. Entonces hay mucho ruido, digámoslo así, alrededor de esto. Y por eso desde el ICP y la dirección pues se acordó generar este espacio. Lo vamos a hacer a través del Tech Talk. Hoy va a ser la primera de 4 sesiones. Si ustedes ven la agenda, va a ser este miércoles, el próximo miércoles, el 29, y luego nos saltamos un miércoles y terminamos el 12 de agosto. En la imagen que ustedes ven en la cita, ahí ya están los temas. En el día de hoy vamos a ver o vamos a abordar el tema de fundamentos de energía nuclear, ¿cierto? Y tipos de reactores, esa parte muy específica. En el segundo seminario vamos a hablar sobre costos, estado actual de la tecnología, impactos ambientales. En el tercer día vamos a hablar de lo que pudiera ser una integración a la matriz energética y cómo se compagina con otras fuentes de energías alternativas. Y en la última sesión estaremos hablando más de la parte de mineralogía, de la parte de geología. Entonces, para el día de hoy, para no robar más tiempo, la sesión va a estar a cargo de Herlin González. Herlin es funcionario aquí del ICEPET. Él es físico con maestría en energía de plasma, tiene su energía nuclear desde muy en sus inicios, trabaja como geofísico en el área de exploración, hizo parte también de esta formación y ha estado también apoyando el estudio en estas áreas. Entonces, Herlin, por favor. Gracias. Buenos días. Ya acompañándonos. El propósito de esta charla como tal es netamente de divulgación. Hay algunos conceptos y unos temas como que para tener en cuenta, sin necesidad de profundizar. Y también pues con algunos criterios como de cálculos sencillos para hacer o entender ciertos conceptos que están alrededor de la energía. Entonces gracias por estar acá con nosotros y pues si hay alguna duda yo creo que se puede interrumpir, hacer preguntas o lo dejamos al final. Lo dejamos al final unos 15 minutos, vale, para que tengan. Entonces toca correr. Vale. Vamos a empezar por el contexto. Estas son gráficas muy que se pueden conseguir en ese portal en internet que es el World in Data, y es más o menos el consumo mundial de energía, o sea, no necesariamente su oferta, sino más bien el consumo propiamente, y así se puede observar cómo ha evolucionado los procesos de fuentes de energía y cuál ha sido su cuota a nivel mundial. Entonces, desde 1800 hasta el 2024, porque pues, hasta el momento todas las fuentes están referenciadas al 2025, y podemos ver pues, que la energía nuclear corresponde más o menos a 7 teravatios hora de cantidad de energía generada para el consumo. Voy a hacer como un contexto de lo que hay hasta el momento en cifras. Ustedes pueden darse cuenta de cómo es con respecto a la generación. Tenemos en la primera posición, en la primera fila, Qatar, y en la última, Paraguay. Qatar, pues obviamente todos sabemos, es un país netamente petrolero y ahí está toda su matriz asociada a la generación. Tenemos los fósiles, la parte nuclear y la renovable. Coloqué los países que de alguna manera tienen dentro de su matriz la parte nuclear. Llama la atención Paraguay, que muchas veces decían que Uruguay era la primera y única que era que su matriz energética era netamente renovable, y resulta que no es Paraguay. Y ahí pues tenemos el Foz de Iguazú, realmente pues sus energías renovables. Y ese es el contexto como tal. Si lo miramos 10 años hacia atrás, pues ahí este es el comportamiento, cómo han cambiado a través del tiempo. Eso, obviamente estos son valores relativos, no necesariamente indican netos, sino relativos. Y ese es el comportamiento 2015-2025. Es así, eso los pueden de alguna manera consultar en ese enlace que aparece aquí. Desde el contexto de oportunidad para recorrer la transición, lo que debería recorrerse la transición, independiente del contexto político, las decisiones que se tomen, se puede tener en cuenta que tanto Norteamérica como Asia tiene una gran cantidad de generación de CO2. Estamos hablando de una gran cantidad del orden de gigas toneladas en ese caso, porque representan billions, que es la representación para el contexto
norteamericano, y ustedes pueden ver cuántas toneladas anuales generamos en Colombia. Nosotros somos como 3 órdenes de magnitud, mucho más abajo. Entonces es otra manera, otro contexto de ver las cosas. De quiénes son los, se puede decir que lideran a nivel energético y su huella de carbono en el contexto mundial. Como la idea es entender un poco cómo se dio origen la energía, vamos a ver un contexto más histórico, más de esto nació, la energía como tal nació su pasado ha sido bastante cuestionado. Eso viene del proyecto de Manhattan, con Oppenheimer y todo ese tipo de trabajo. Pero en realidad fueron ideas y patentes de Szilard, Leon Szilard, donde fueron adaptadas y desarrolladas con el primer reactor que se presentó en el año de 1942 con Enrico Fermi. Hay una cosa interesante de hablar sobre Szilard, y es que Szilard fue el que le recomendó para que le escribiera a Albert Einstein a Theodore Roosevelt en su momento para sugerirle el desarrollo de la bomba nuclear. Entonces de ahí para adelante pues hay un conjunto de científicos que en un momento por el miedo a la subida del poder de lo que estaba ocurriendo en Europa, pues obviamente existía la necesidad de desarrollarlo. Ese fue el primer reactor que se presentó, el Chicago Pile 1, que pues se puede decir, es un apilado, por así decirlo, de grafito, en el cual pues, refleja los neutrones y mantiene la reacción, y ahí se logró demostrar que la energía nuclear existía y pues puede dar el origen a la era atómica como tal. La primera prueba, por así decirlo, de generar electricidad fue en el año 51 y fue a través de este experimento, el reactor Breeder, es que se dio origen y pues se demostró que pues se podía con base en eso, a pesar de la complejidad, generar la electricidad. O sea que en ese contexto histórico, fue la primera aplicación que se dio a nivel eléctrico. Después, tomando estas ideas, se creó la central, por así decirlo, independiente en contexto militar para temas civiles. Eso se dio en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, en el cual se pudo incorporar una red, y ese fue el primer reactor que se puede decir de tipo civil que dio origen a la electricidad. Ya basado en eso, en el éxito del Omniskaya, pues países como Reino Unido, Francia y Estados Unidos pues construyeron sus propias plantas nucleares desde 1954. Obviamente también, a pesar de sus usos civiles y militares, pues se pudo demostrar que eso también podía funcionar para la movilidad, y pues marcó pues un inicio de la propulsión nuclear. Hoy día pues la mayoría de aplicaciones son militares orientadas a submarinos, pero también en el Ártico se dan los famosos rompehielos, que en este momento es una, por así decirlo, quienes lideran son Rusia en ese contexto. Su ventaja es que no tiene que estar recargando o usando combustible convencional. Una de las características de la energía nuclear, de pronto muchos de nuestros compañeros han mostrado que es bajo qué condiciones vamos a poder generar energía, y ahí podemos decir que para 1 gigavatio de una central nuclear, pues eso es el equivalente a 431 autogeneradores, o sea, aerogeneradores, y eso representaría grandes áreas en el cual se generaría ese tipo de electricidad o requerimientos de electricidad. El factor de escala ahí es importante. Y otra que es muy importante, que en la próxima sección le voy a hablar, es este factor de capacidad, ¿no? Que es la energía generada real y la que de alguna manera tendría esa capacidad instalada, y se pueden dar cuenta de que la que tiene mayor capacidad o factor de capacidad energético pues es la nuclear. Uno se preguntaría, pero ¿por qué la solar no? Por los contextos de que es intermitente, funciona de día a noche, y lo mismo ocurre con el viento. Y pues desde el 2025, pues obviamente, a pesar de que ya se había o se estaba hablando en un contexto de hacer accesible
Este tipo de tecnologías pues se está hablando de los reactores modulares pequeños. Cuando decimos pequeño es relativo, porque si ustedes pueden colocar ahí una escala de personas, eso es suficientemente grande, pero eso significaría que estamos trabajando en el orden de 200 o 300 megavatios de potencia. Obviamente necesitaría unas configuraciones. Ese es lo que se está buscando, pero en este momento quienes tienen la ventaja tecnológica o la estandarización es Rusia y China, mientras Estados Unidos está haciendo toda una apertura de licenciamiento y hay aproximadamente 3 tecnologías que van a ser de alguna manera comercializadas durante este año y los siguientes. Ya incluso hay varias tecnologías dentro de un contexto diferente de lo convencional. Muy bien. Ahora, ¿qué características tiene la energía nuclear? Pues ahí hay el cartón que aparece ahí, pues es como con qué cantidad de energía puede ser generada. Ahí tenemos aproximadamente su representación para 1 kilogramo del uranio 235. Cuántos barriles de petróleo puede estar o son equivalentes y obviamente su huella de carbono. En la ventaja de la energía nuclear pues que tendríamos es un proceso de fisión que no quema carbono. Y bueno, esto es como para poner en contexto sin entrar en demasiados detalles, qué es una fisión nuclear y una reacción en cadena. Cuando se habla de nuclear se habla de núcleos o estaba asociado a los átomos que tienen un núcleo concentrado y que va a ser impactado. Entonces ustedes pueden observar hacia el lado izquierdo una esfera gris, esa representa un neutrón. Tiene una cierta velocidad, tiene una cierta energía cinética, o sea, una cierta energía que es medida en electronvoltios, o sea, con el cual ellos son acelerados en ese tipo de unidades energéticas. Este neutrón entra dentro del núcleo, no es que lo parta, sino que inestabiliza el núcleo. Se llama fisión porque hace parte de la ruptura, una división. Y muchas veces se divide en subproductos. Muchas veces es criptón, bario, y en otras se puede dar fenómenos como estroncio, xenón. De la separación y división, la más común es criptón y bario. Y ustedes se pueden dar cuenta que por cada reacción se liberan neutrones. A veces se liberan 3, a veces se liberan 2. Y es un proceso en el cual permitiría una reacción en cadena. Significaría que más núcleos van a ser de alguna manera impactados, ese es el concepto, y inestabilizando sus núcleos. Entonces ahí podemos ver un balance energético en esa expresión, donde tenemos en la parte de arriba la masa y en la parte de abajo el número atómico. 235 es la masa, o sea, es la suma de neutrones y protones que hacen parte del núcleo, y el 92, o en ese caso el número atómico, pues representaría la cantidad de protones, que son las características propias de los elementos. Y ahí pues está haciendo de alguna manera, dentro de ese balance energético, pues asociada una energía, en este caso el electrón, y se generan los subproductos. Entonces una manera de medir esa generación de energía es por las diferencias de masas antes de la fisión, o sea, antes del impacto, y después. Uno hace al final sumas, cuentas, restas y divisiones y multiplicaciones y con eso podemos calcular la energía. En ese caso está determinada por cierta cantidad de moles, obviamente un mol es una gran cantidad de átomos, y basado en esos átomos pues tendríamos la reacción que correspondería a una reacción, ahora multiplicarla por ese 6, 23 por 10 a la 23 cantidades de átomos que generarían esa cantidad de energía, que es 7 por 10 a la 13 julios. ¿Pero eso qué significa? Eso es asumiendo pues que tenemos los átomos de uranio 235, que es un átomo inestable que permite ser fisible en ese caso, da ese tipo de energía. Hay otros tipos de átomos que pueden ser fisibles, pero en este caso 235 significaría el 100% de pureza. Entonces, ¿qué pasaría si en realidad, como muchos combustibles nucleares aparecen en los reactores, es que están enriquecidos, o se puede decir así, concentración del 5%?
Entonces había que hacer las cuentas aproximadamente para 1 kilogramo, eso corresponde a 19 gigavatios hora de energía, y para el 5% pues casi 1 gigavatio. Para hacer una comparación, Hidroituango generaría una energía promedio aproximadamente 14 gigavatios hora durante un año. Eso es de alguna manera comparado. Entonces, para 1 kilogramo aproximadamente uno podría tener esa cantidad de energía, y los reactores nucleares también hay que hacerles cambio de combustible, y es aproximadamente entre 2 y 18 meses había que hacer esos cambios. Entonces, se pueden dar cuenta de la capacidad que tiene la energía en ese contexto. Muchas veces han hecho la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa con la fusión? Primero, pues el concepto importante de fisión es dividir, fusión es unir. En el caso de fisión, pues lo que acabamos de ver anteriormente, pues es el núcleo del átomo muy pesado, recibe un neutrón, se inestabiliza y se divide en subproductos. En el caso de fusión es diferente. Necesita una energía para unir átomos livianos, en este caso hidrógeno, deuterio, tritio, y se genera energía. Por unidad, por así decirlo, unidad de masa o por unidad de materia contenida, pues aquí se puede observar que la fusión es de mayor energía. Y en un contexto de la historia oscura humana, pues podemos observar que las armas termonucleares son las más frecuentes de todos los países que existen dentro de su arsenal supuestamente disuasorio. Entonces, si alguien exprime el botón, las cosas no van a ser para leyes. Alguien decía que no sabemos cómo va a ser la tercera, pero la cuarta va a ser la cuarta guerra mundial va a ser con palos y piedras. Entonces, los que alcancen a sobrevivir. Entonces, la fusión, en este momento hay un programa internacional que ya lleva más de 30 años, es el ITER. Se espera que por medio de almacenamiento, contenimiento de campos magnéticos y eléctricos se puede mantener un plasma y con eso generar electricidad que se espera dentro de los próximos 50 años. O sea que ese tipo de tecnología todavía se puede demorar. Mientras lo que funciona es la fisión, ya hay desde los años 50 hacia acá una experiencia recorrida tanto de los países que han tenido este tipo de tecnología. Pero entonces, ¿qué ocurre dentro de un reactor nuclear? Eso es lo que más importante vemos. Aquí tenemos, voy a presentarles dos tipos de reactores que son los más comunes, los más representativos, la tecnología más usada y la más estandarizada. Uno son los reactores presurizados de agua y el otro son reactores de agua en ebullición, o se puede decir por caldera. En el primer contexto ustedes se pueden dar cuenta que al lado izquierdo tenemos el reactor con el combustible nuclear y unas barras de control. Las barras de control actúan para que no se desboque el reactor, no entre en un proceso propio, o sea, por eso se llama reactor, para mantener el equilibrio. Hay unas reacciones que hay que mantener, es casi como tener un elefante sobre una cuerda floja y él buscando el equilibrio. Tal vez sea muy burdo el ejemplo, pero eso es lo que consistiría la reacción nuclear. Ahí se desprende energía, en su caso calor, que es pasada a través de un conducto, un circuito, a aproximadamente 150 atmósferas y a 310 grados Celsius. O sea que, ¿por qué se trabaja a nivel de altas presiones? Para evitar la ebullición y pues poder tener un mayor intercambio. Y este circuito interno pasaría a un segundo circuito que generaría vapor y esta a su vez estaría por fuera del, por así decirlo, el blindaje. Después de lo Chernobyl, después de muchos estándares están asociados con el blindaje. Y el reactor puede ser de caldera, tipo caldera, es con un único ciclo, en el cual, pues, por así decirlo, el generador está contenido entre ese circuito y pues es menor la cantidad de temperatura y menor presión dentro del sistema. Estos son los dos estándares. Hay otros estándares que trabajan con sales fluidas
pero apenas está empezando a estudiar y desde el 2009 hacia acá, pues China ha estandarizado la tecnología de sales fundidas, a pesar de que lo desarrollaron los estadounidenses en los años 57, 60. Entonces, siempre van a encontrar estos dos tipos, obviamente con las complejidades. Entonces, en uno tenemos dos circuitos y en otro un solo circuito. Esa es la única diferencia entre el uno y el otro. Eso es una imagen tomada de operador nuclear. Es un excelente divulgador español, es un operador de una de las centrales nucleares que hay en España. Es una persona muy activa y él me gustó que tiene esto dentro de sus redes sociales, que es como más o menos cómo funciona por dentro. Esto es lo más sencillo que se puede decir, que está bien explicado. Ustedes pueden detenerse, darle una pausa y mirarle. También vamos a compartir esta presentación para que los que estén interesados pues tengan una referencia. Pues aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el combustible nuclear, que es uranio 235 al 5%, significa que el 95% es de otro tipo de material nuclear, que es uranio 238. El uranio 238 de por sí no es fisible, pero de alguna manera absorbe o mantiene los neutrones, y hay un balance entre el agua que fluye a través de estas barras, que es la que va a recibir el calor generado en la reacción, y hay otras barras que son las que absorberían los neutrones. O sea que para evitar que se desboque el reactor tendríamos barra de control que actúan como moderador, o sea, frenan, y tenemos también el agua que actúa tanto de refrigerante como moderador. El agua tiene este tipo de particularidad. Entonces, en algunas reacciones los neutrones son muy rápidos, tan rápidos que toca bajarle su velocidad. A eso se le llama moderarlos, volverlos neutrones térmicos, o sea, que le aporten al proceso de fisión. Entonces, hay tres conceptos que hemos estado manejando: neutrones, su velocidad, su energía cinética, el moderador y, en este caso, el proceso de absorción de neutrones, o sea, y cómo transfiere esa energía térmica para que fluya y pues sea pasada a través de un circuito o dos circuitos. Eso es el contexto, cómo funciona dentro de un reactor nuclear, obviamente teniendo en cuenta sus propiedades para hacerlo visible, para mantener esa reacción. Entonces, cuando yo les decía que es como un elefante en una cuerda floja, pues obviamente es tratar de que se mantenga la reacción sin ir más allá para que se funda el núcleo y transferir toda esa energía necesaria dentro de la reacción para que el combustible nuclear no se consuma rápidamente. Entonces, hablamos de esos tres conceptos: del moderador, de la absorción y las fugas, porque pues, obviamente no todo va a estar contenido. Para evitar fugas, pues se usan ladrillos, como lo que ocurrió con Fermi, que son ladrillos de grafito, que no los absorben, pero sí reflejan los neutrones. Entonces el grafito actúa como un reflector. Tenemos el moderador, que frena los neutrones, mantiene la reacción, y tenemos la absorción pues para hacer también captura de neutrones, pero que también de alguna manera evitaría que se desbocara el reactor como tal. Y ahí se pueden dar cuenta que hemos dibujado pues unas barras, y dentro de esas barras hay unas secciones tubulares. En esas secciones tubulares circula agua contenido dentro de pastillas aproximadamente de 2 centímetros, y esas son las que de alguna manera mantendrían la reacción. Cuando se insertan nuevas no tienen ninguna reacción, pero ya estando dentro del núcleo ya son netamente reactivas, y cuando ya se ha consumido el combustible como tal son muy reactivos y hay que darle una disposición especial para enfriarlos. Entonces esa es más o menos la configuración. El combustible nuclear está colocado en matrices de secciones y tubos. Hay una, como les decía,
el elefante en una cuerda floja es lo que llamamos el balance del flujo de neutrones. Y esto es un área muy apasionante para los que quieran estar o estén interesados. Con Edgar tenemos un equipo de estudio pues, para entender muy bien, y estaría asociado al diseño de reactores nucleares, entender muy bien cómo sería ese balance de neutrones. Ustedes se pueden dar cuenta que esa es una ecuación típica de fusión. Así es como funciona el modelo como tal. A pesar de que es una ecuación diferencial, es determinista, pero es suficiente como para hacer una estimada aproximada cómo debe ser ese equilibrio de neutrones generados menos los absorbidos, y obviamente a través de esa fuente dentro de la reacción. Al calcular esos coeficientes de difusión, de sección transversal, cuando hablamos de sección transversal es cuántas veces puede o con qué frecuencia pueden ser impactados estos núcleos, es lo que daría el balance de los neutrones. Para un reactor es súper clave el flujo de neutrones. Entonces es un área muy apasionante para diseñar reactores que se llama neutrónica. Y aquí tenemos un famoso coeficiente, que es el coeficiente efectivo, pues que está relacionado con la efectividad de la reacción para poderla mantener. Si se mantiene alrededor de 1, está en estado crítico, significa que está funcionando el reactor sin ningún problema. Si está por debajo de 1, significa que está encendiéndose o se va a apagar próximamente. Si es mayor, pues ahí son los problemas que hay que evitar. En ese caso, lo que ocurrió en Chernobyl fue un desbocamiento del reactor nuclear, y fue un valor muy grande que dio origen, todo por mal diseño dentro de la configuración. Hay una serie en HBO se llama Chernobyl, ahí hay unos contextos muy buenos también para entenderlo. Se refiere a este tipo de características que dan origen al comportamiento de un reactor. Bueno, ¿y qué con Colombia? Desde el año 2024, pues una sociedad civil en Colombia, junto con actores, por así decirlo, del área de la salud, crearon la famosa red nuclear. Ellos son los artífices, junto con, pues obviamente, todos los legisladores que se dieron en esta pasada vigencia dentro del Congreso de la República. Pues esa es una de las leyes que se puede decir que, independiente del tinte político, nos pusimos de acuerdo sobre el beneficio de tener una ley nuclear. No porque no la necesitáramos o no, sino porque es que está totalmente atomizada, por así decirlo. Está muy fragmentada, en algunos recae ciertas responsabilidades en el Ministerio de Minas y Energía, en otros en el Ministerio de Salud, el INVIMA y muchas entidades de servicio geológico. Entonces la ley nuclear es importante por eso, porque permitiría tener un único órgano que se encargaría de qué cosas. La ley que se creó, que se acaba de crear y ser aprobada y ya pasó por sanción presidencial, es crear la Agencia Nacional de Seguridad. Esto es súper clave. Tener esta agencia significaría que no es operadora, va a estar regulando los operadores, y en ese contexto no existía para Colombia. Definir una estructura institucional, regular instalaciones, actividades prácticas, todo asociado con radiación ionizante. Radiación ionizante es lo que puede de alguna manera alterar la salud pública. Para distintas actividades de desarrollos tecnológicos, o sea, agricultura, ambiente, industria, proteger a las personas, garantizar la seguridad tecnológica y obviamente que cumplan todos los estándares. Colombia hace parte de unos acuerdos internacionales desde los años 50, cuando recibió su reactor nuclear y de investigación, que en este momento está en el Servicio Geológico colombiano. Hay un verbo que dice promover. Yo todavía no estoy muy convencido de que vayan a promover la investigación y el desarrollo. Muy bien, ellos van a estar en el proceso de regulación. ¿Ok? En ese enlace pueden encontrar el documento, solamente la parte dentro de esa gaceta, los cambios que le hicieron, las sugerencias y adicionales con fortuna para el país, porque
cuando tenemos un interés común, todos nos beneficiamos. Y en esto, pues, aplaudir a la gestión de la red nuclear colombiana, a la Asociación Nuclear Colombiana también, que les permitieron de alguna manera promover la ley nuclear. Esto es apenas el primer paso. Y con respecto a la seguridad radiológica, que es como importante aquí tener en cuenta, pues en este esquema, voy a ser muy sucinto, muy rápido, aquí todo vemos hacia el lado izquierdo el símbolo alfa, beta, gamma, X, rayos X y neutrones. Y se pueden dar cuenta de que alrededor de la seguridad radiológica vamos a hablar de tres conceptos importantes. Es el tiempo, la distancia y el blindaje. En este contexto sería el blindaje. Y estas partículas, independientes de su origen o su fuente, pueden alterar o afectar la salud. Y pues obviamente cuando se hablan de radiación ionizante significaría que todas las moléculas dentro del cuerpo humano pueden generar efectos adversos y generar problemas asociados con respecto a la radiación. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el agua juega un rol muy importante para los neutrones. Por eso cualquier reactor de investigación o cualquier tecnología va a estar basada en agua, porque los neutrones son muy afines al hidrógeno. De esa manera se puede. O sea, ustedes pueden tener un reactor nuclear de investigación y apenas 10 centímetros de agua es suficiente para contener la radiación que puede estar en un ejercicio dentro de un reactor nuclear. Entonces tenemos las partículas alfa, que son núcleos de helio, que pueden ser de alguna manera frenados por una lámina de papel. Tenemos las partículas beta, que son como electrones pero positivos, pues, pueden ser detenidos por una lámina de aluminio. Tenemos la radiación gamma y los rayos X, pues el plomo juega un papel importante, y los neutrones, que a pesar de que puedan ser térmicos o con su menor energía, pueden ser contenidos con agua. O sea que el agua juega un papel muy importante dentro del contexto del blindaje. Dentro de la seguridad radiológica hablaríamos de distancia, y esta ley se cumple, la ley del cuadrado inverso de la distancia. Eso significa que decae rápidamente entre más se aleje uno. O sea que no solamente tener, por así decirlo, una ropa especial para cubrirse sus partes íntimas, sino también escapar de la fuente, es una de las opciones para mantener distancia. Eso es con respecto a la distancia. Si eso es blindaje, si eso es la distancia de una fuente, ¿cuál sería el factor de tiempo? ¿A qué estaría asociado el factor de tiempo dentro del contexto de seguridad radiológica? ¿Cuánto tiempo estás expuesto? Exacto, y la exposición. Entre más tiempo uno se muere de exposición, la exposición es acumulativa y los daños se pueden. Entonces ya tenemos blindaje, distancia y tiempo. Estas son tres características muy importantes para tener en cuenta dentro de la seguridad radiológica. Estos son conceptos muy sencillos, se pueden profundizar más, hay bastantes referencias al respecto, y para propósitos de esta charla es lo más sucinto que se puede dar. Entonces, ¿cómo medimos eso? Porque eso es invisible. No puede tener una fuente de sexo y no ser consciente de que hay muchos accidentes que se han presentado donde personas han tenido contacto con fuentes y no se han dado cuenta, solo los efectos se ven a posteriori o a las horas. Temas de quemaduras, etcétera, etcétera. Entonces hay tres cosas con las cuales esa radiación invisible se puede medir. Una es la actividad de radioactividad, o sea, cuando se tiene un elemento como un isótopo, ellos generan unos subproductos, entre esos subproductos van pasando por un proceso de transición en distintas configuraciones de otro tipo de isótopos, pero lo más importante es que se desintegran con una cierta cantidad de materia y en el tiempo. Eso cumple una red exponencial de decaimiento. Y eso es medido con becquerels. Y en ese enfoque está asociado hacia la fuente, una fuente que es la que estaría dando origen a eso. Se usa en el contexto. ¿Cuándo se mide becquerels? Cuando se mide contaminación ambiental.
Lo otro es la dosis absorbida. Eso es independiente, puede ser dosis absorbida para materiales humanos o no humanos. En ese caso es cuánta energía se deposita. Está orientado precisamente al medio y pues ahí se contiene o es manejado a través de problemas de accidentes o blindajes. Esos son los Gray, las unidades de medida. Y en tema de dosis efectiva, de cómo esa radiación afecta a los tejidos en el cuerpo humano, pues entonces se mide en sieverts. Entonces tenemos Becquerel, Grace y Sieverts. No es porque corresponda a un contexto diferente de medida, sino que dependiendo en su uso, pues se mide en estas unidades. ¿Cómo se transforma esa energía en riesgo? Pues se han hecho muchos estudios, ahí hay un manual, hay un PDF, un enlace, se llama Practical Radiation Technical Manual. Es donde se miden precisamente estos esquemas y es un estándar, esto es de la Organización Internacional Atómica, lo pueden descargar de ahí. Y lo principal que debe ser tenido en cuenta es cómo se calcula la dosis y se calcula con modelos estadísticos, donde se tiene en cuenta el factor de radiación, de cómo afecta un tipo de radiación, sea partículas alfa o rayos X o gamma, y el otro factor asociado en cómo afecta, ¿no? Este tipo de radiaciones afecta más en tejidos, por ejemplo, en el cual se está dando muchos procesos biológicos de creación de células, o sea, mitosis, meiosis, perdón, y de alguna manera, entre más frecuentes, son más susceptibles de que puedan resultar en daños. Entonces, por ejemplo, un niño que estaba apenas creciendo respecto a un adulto, el que tiene más factor de tejido son para este tipo de casos. En este caso, para los niños, el factor de tejido es una cosa muy importante. Obviamente, la dosis absorbida y así se calcula la dosis efectiva que está asociada a tiempo y exposición. ¿Vale? Entonces, en un escenario real donde se pueda presentar un evento de eso, pues una fuente que se mide en Becquerel, su radiación, tenemos un blindaje, ese blindaje atenúa esa energía, tenemos los factores de distancia, de tiempo de exposición y al final el resultado en una caída bien tenue de esos factores que pueden ser. Ahí, hace varios años se presentó un accidente radiológico, no es un accidente nuclear, es un accidente radiológico que afectó la salud pública en 1987 en Goiânia, en el centro de Brasil. No estoy promoviendo ninguna plataforma de streaming, pero hay una muy importante que sería bueno porque es bastante didáctica y entender el contexto, los miedos, las decisiones buenas que se tomaron, las cosas que se debieron haber aprendido. Después de este accidente en Brasil se generaron protocolos nuevos, incluso en caso de que es un accidente que se presentó por una fuente de radiofármaco para tratamiento de cáncer, una fuente de cesio-137, un isótopo, y personas pues que se dedican al reciclaje lo usaron pues tratando de tener un beneficio por lo que era muy pesado, el blindaje es muy pesado, pero empezaron a darse cuenta de que pues tenía un polvo que brillaba en la luz, en la oscuridad, perdón, y ahí murieron 4 personas, unas familias, una niña que fue la que más recibió la dosis, eso les afectó mucho. Véanla. Estas son las referencias que invito a que vean. Este es un excelente libro de Alfredo García, El operador nuclear. Muchas de estas ideas fueron tomadas de ahí. En Udemy hay unos excelentes cursos sobre energía, principios de reactores nucleares. Y la fuente principal es la Organización Internacional de Energía Atómica. Y dejo este mensaje, que esto lo escribió mi hijo, pero en realidad es un mensaje para todos nosotros. O sea, y grave responsabilidad al tener estas cosas es muy importante. Entre más conoce, uno tiene que ser más responsable ante los demás. Muchas veces no son decisiones de democracia, muchas veces son decisiones basadas en los datos, en los hechos.
y cuando alguien tiene este conocimiento es importante también adquirir un cierto nivel de responsabilidad hacia los demás. Entonces, esto es lo que al final le deja a uno. Y pues, no sé, tal vez esto pueda algún día florecer, tengamos una civilización en la cual no tengamos que hacer uso de este tipo de tecnologías. Gracias. Muchas gracias a los asistentes. Tenemos una pregunta del público. Mario, sí, gracias Erlin. Pues tengo dos. Me preocupó un poco la analogía que hacías del elefante en la cuerda, que es muy difícil mantener el equilibrio de los reactores. No necesariamente, pero obviamente hay unas tecnologías, unos estándares bien estipulados. Se puede decir que por más de 50 años se ha podido demostrar que es manejable. Obviamente hay varios niveles de reactores nucleares que están en generaciones 1 y 2, 3, hasta la generación 2. Eran aproximadamente con problemas, a través de los errores es que se ha aprendido, pero el impacto de muertes está más asociado a unas probabilidades en un nicho muy pequeño. Es más fácil tener un accidente aéreo o puede ser un afectado por una central hidroeléctrica que puede matar a 100.000 personas, como lo que ocurrió en China. O sea que la relación de excesos está más asociada con otro tipo de cosas. No quiere decir que las tecnologías hayan evolucionado y la mayoría se están orientando a tener reactores de seguridad pasiva, que son de tercera generación plus y 4 en un futuro. Gracias. Erling, bueno, muy buena presentación. Pero la pregunta aquí, cuando uno ve que entraron los rusos, los chinos y entran los gringos a fabricar pequeños reactores nucleares, ya casi que se vuelven una guerra comercial, ¿sí? Es decir, ¿quién desarrolla primero unos reactores que sean comercialmente accesibles para el público? Es decir, si yo tengo suficiente dinero, puedo comprar un reactor nuclear para abastecer una pequeña población. Y yo creo que hacia allá apunta el desarrollo de la tecnología y llevarla a un TRL tal que pueda estar en ese nivel. ¿Usted cree que estamos muy lejos de eso? O sea, yo lo digo porque uno ya ve la parodia del famoso Enron, pero es que ya uno no le suena tan parodia, ¿sí? Viendo esta competencia que hay en una guerra comercial de empresas. Sí, hay unos contextos geopolíticos y también económicos, ¿no? Hay unos contextos de hegemonía y en el contexto de Colombia no va a ser fácil. Pero nos podemos asociar, uno diría, no, asociémonos con Francia, que han tenido, pero ellos desde hace más de 20 años dejaron de construir reactores nucleares, luego su experticia ya ha caído, entonces apenas están volviendo a reactivarse. El problema con Estados Unidos es que tienen que cumplir entre ellos mismos unos estándares y cumplir obviamente unas relaciones económicas o financieras para que eso sea. Y lo importante clave aquí es la estandarización, que significa que los materiales, el blindaje, todo lo que esté alrededor del reactor pues cumplan unos estándares y sean reproducibles de manera rápida y que cumplan unos criterios de calidad. Yo veo China como los líderes mundiales en eso. Pero se llegará al nivel comercial, al nivel de que cualquier persona pueda comprar, pues, obviamente con... No, ya eso ya sería a nivel de Estado. Cuando digo Estado es todo un país, no gobierno, Estado. Es una decisión de Estado que tiene que ser tomada. Pero usted todavía lo ve lejos. Sí. Incluso para tener un reactor. Para mí, yo creo que para seguir trabajando en esto y tener un capital humano deberíamos hacer inversión en reactores nucleares de investigación para desarrollar tecnología, crear toda una infraestructura, empresas que presten servicio, y yo creo que ese es el paso siguiente. Ojalá se pudiera dar aquí alrededor nuestro. Es eso, después depende del contexto. Luego, yo creo que la mejor opción para Colombia es asociarnos con Corea
Corea del Sur. Ah, bueno. Sí, a menos de que queramos hacer una bomba. Sí. Es la mejor. Con Irán. Erwin, en cuanto perdón, sí, ustedes Listo, bueno, en ese contexto de que China, bueno, país de Oriente, pueda favorecer esa implementación aquí en Colombia y se ve lejos, obviamente, ¿cuáles serían los niveles de inversión versus una Hidroituango para tener una misma capacidad? Hoy día hicimos el cálculo y es aproximadamente la refinería de Cartagena. El costo de la refinería de Cartagena. para un solo reto. Sí, para un O sea, con utilities, o sea, ya listo para con producir. un SMR que llega ¿Y de qué a potencia? 300 megavatios de potencia. Muy posiblemente ese orden. Ahora, hicieron un experimento bastante interesante de ceder tecnología entre Francia y China, y la que menos se demoró, menos retraso fueron los chinos, tal vez porque son muchos. Sí, tienen El caso es que es un factor, hay que multiplicarlo por 3. Nuestros países occidentales somos muy paquidérmicos en ese contexto. Entonces se puede triplicar los costos. Y el 3 refinerías de Cartagena. y en el tiempo, o sea, si Hidroituango se demoró Por ejemplo, lo que se tiene experiencia con Corea del Sur y Arabia Saudita se demoraron 12 años. Creando las condiciones. Ahora, apenas se creó la ley que da origen a la entidad, pero mientras se estabiliza esa entidad y los ministerios y toda esa fragmentación de leyes se detienen en esta entidad, puede pasar 3 años. No sabemos qué pueda pasar. Aquí compensa con el tiempo de vida útil, ¿cierto? Sí, claro. La necesidad de combustible que prácticamente pues, es casi ridículamente mínima y el costo nivelado es muchísimo más bajo. Aquí para ser un comercial antes de los preguntas adicionales, en el chat se está colocando el link de la presentación que se hizo Martín Díaz sobre todo el esquema de cómo está avanzando la energía nuclear en Colombia. Y pues como le mencionábamos al principio, toda esta iniciativa está siendo coordinada por la Vicepresidencia de Energía. Martín Díaz, Hermes Llanes también está allí involucrado, ellos son los que han venido liderando este proceso. Bueno, Y de paso, ellos también tienen un curso, se lanzó un curso en Ubana, ustedes pueden accederlo y es un curso virtual de fundamentos básicos que les va a servir mucho para digamos, complementar estas charlas. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, pregunta ahí. Bueno, si en el futuro como a nivel mundial se desarrolla y se promueve más el tema de energía nuclear, también cómo es el tema de las reservas de uranio, cómo están distribuidas. interesante pregunta. Y nos da. Hasta el momento se han hecho estudios, exploraciones y hay unos indicadores en algunas regiones del país, pero propiamente no se sabe cuánto es el potencial. Este tema no es que sea vedado, es que tiene una connotación estratégica para los gobiernos de turno. Entonces, yo pienso que va a ser muy difícil que nosotros pudiésemos de alguna manera hacer concentración de uranio 235, pero sí podríamos hacer negocios de intercambio nuclear por fuentes de... Actualmente, ¿qué países sí están explotando lo que En este momento, Rusia, Pero yo tengo Canadá entendido son que los en líderes. Colombia hay una mina que está produciendo uranio, pero era en Caldas. Y obviamente lo está exportando a Canadá. Eso bueno, esa es la información que yo tengo, pero no sé si haya más. Sí. Ahora, la exploración está muy incipiente porque hace unos 40 o 50 años que se creó con uranio. Hubo aquí una exploración de uranio en Santander, por el área de Zapatoca, y eso se llegó hasta no sé, evaluar anomalías, pero yo creo que a nivel de suelo, no se hizo más. Y esto, no conozco más, lo único que tengo referencia es esa mina en Caldas, pero Sí. ni siquiera tengo certeza. Pero para dejarlos allí, este va a ser un tema que queremos hablar en la cuarta seminario con Frey, que con esa información queremos sacar más el tema de exploración y de ¿Frey cuál? minería. Frey. Frey Niño.
Javirín, entonces va a ser la cuarta sesión. Y solamente para no dejar el tema ahí, recordemos que ahí es la producción mineral de uranio, que tú lo puedes tomar, no hay ningún inconveniente. Y otro es el tema de enriquecimiento. El enriquecimiento lo hacen 3-4 países a nivel mundial, pero la producción de mineral de uranio sí se puede dar por otros países, así está como en ese sentido, pero después lo miramos con más. Irán lo hace, ¿no? No, lo decía. Parece que lo hace. Está más relacionado al tema digamos, de los desechos. Si hablamos de los blindajes no son desechos, ¿cierto? Hablemos del agua, el agua ionizada. Como un ejemplo, después del tsunami, lo que le pasó a los reactores de Japón. Entonces, desde ese punto de vista, el manejo de esos materiales radioactivos, ya sea por un accidente o realmente por el ciclo de vida, el recambio que haya que hacer en algún momento de esas protecciones, recambio del agua, cómo dispones, cómo desionizas toda esa cantidad de contaminación radioactiva que tiene. ¿Colombia está preparada o ya hay ejemplos internacionales? Porque es que de eso no se habla mucho. Sí. Hay unos estándares y es súper clave, pero también hay una cosa que hemos aprendido con el tiempo, es que no se debe hablar de desechos, porque ya hay tecnologías que entran dentro de un ciclo de recuperación y no necesariamente hay que disponerlos. Sí, temporalmente, porque hay que bajar su intensidad y de pronto enfriarlos dentro de piscinas especiales. Hay muchas tecnologías, es llevarlas a mayor profundidad en el desal. Hay muchas tecnologías, pero en este momento están recogiendo todo lo que puedan porque hay escasez de uranio. Y ahora va a haber una mayor demanda de reactores. Entonces, quienes en este momento, en este contexto, pues hay ya tecnología, sí hay tecnología. Ahora, lo de Fukushima, eso es otro tema, pero sí les tocó disponerla al océano. O sea, y el error de Fukushima fue unos temas de diseño y mala planeación, más que el propio daño de las salvaguardas alrededor de un reactor. O sea, si sabes que estás esperando un tsunami de 9 metros y te presenta un evento que fue mayor a eso, pues obviamente no poner un sistema de respaldo al nivel donde se dio. Fue más por diseño, más por planeación y diseño. Hay una pregunta para hacer Carlos y de Hermes. Sí, sí, señor. Tiene la mano arriba. Hola, Hermes. Precisamente, buenos días. Precisamente yo iba a hablar sobre los subproductos que salen y el manejo. Y justo lo estabas contestando. Gracias. Hermes. Hermes, ¿estás ahí? Sí, no, iba a ser la precisión sobre la producción de uranio, que a nivel mundial más o menos se están produciendo unas 47.000 toneladas. Hay 10 países que son líderes. Kazajistán casi produce la mitad del uranio que se consume a nivel mundial, seguido de Australia, Canadá, Brasil tiene bastantes reservas. Y pues quería comentar que el uranio no va a ser una preocupación dado los diseños que se están haciendo con combustible reciclado, por ejemplo, lo que es la mezcla de óxidos metálicos, ¿cierto? El remix, lo que hace que si seguimos a la tasa actual, más o menos hay uranio para unos 100, 130 años. Pero si se exploran esos nuevos combustibles, pues la verdad ese tiempo se alarga, ¿no? Fíjense que dentro de los diseños que están previstos, hay algunos que utilizan el torio 232. Entonces es como un mensaje de que el combustible, pues digamos, no se va a acabar, van a existir otras alternativas, otros combustibles, y eso va a permitir que, pues, que haya, que no se haga, digamos, una especulación sobre los precios del uranio. Gracias, Hermes. Hermes, gracias. Al lugar. Bueno, creo que ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos en la próxima sesión. Va a ser a esta misma hora, esta misma lugar. Este mismo canal. Gracias, Erwin. Gracias, Erwin. Sincronizado. Yo tengo una gran
supuesto. Sí. ¿Qué tal es? Oh, muy bueno. Y no me expatría. Oye, no, el 31 de